28 de febrero, el concejal de Unidad Andecha Carreño presentó ante el Pleno del Ayuntamiento de Carreño una moción de condena al proyecto de planta regasificadora que el Gobierno proyecta construir en el puerto de Gijón. La moción, además de contar con el voto del concejal de Unidad Andecha Carreño, logró los votos de los concejales de UICA, Unión Independiente de Carreño. Partido Socialista, Partido Popular y URAS votaron contra la moción e Izquierda Unida, Bloque por Asturias Verdes, se abstuvo. El resultado final de la votación fue de 4 votos a favor de la moción, 2 abstenciones y 11 votos contra la moción. El proyecto del Gobierno prevé construir una planta regasificadora en el puerto de Gijón, cerca de los límites con el concejo de Carreño. Dentro del potencial radio de riesgo se encontraría gran parte de las parroquias costeras de Carreño, y parte de la planta sería visible desde Candás, capital del concejo.